Ahora vamos a iniciar la plenaria número 4, que es de insuficiencia cardíaca, y bueno, realmente estamos muy felices porque contamos con un invitado especial, Diego Delgado. Muchos de ustedes los conocen porque él siempre nos apoya. Diego es médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca, profesor de la Universidad de Toronto y trabaja en el Toronto General Hospital. Va a acompañarme o vamos a codirigir esta sesión con Marcelo Trivi, nuestro jefe de medicina cardiovascular, y también contamos con la presencia de Lucrecia Burgos, staff del programa de insuficiencia cardíaca y trasplante del instituto, con Rocío Varo, también staff de nuestro programa y que tiene como subespecialidad cardio-oncología. Hace poquito que también vino de Canadá y realmente va a hacer un enorme soporte y crecimiento en este aspecto en el instituto, y con la doctora Adriana Costa, que desde hace muchos años trabaja con nosotros y ahora está focalizada en el seguimiento ambulatorio de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bueno, gracias Mirta. Para mí es un placer y es un honor estar frente a tan distinguidos expertos. El doctor Diego Delgado creo que es una personalidad mundial. Mis amigas, podría decir discípulas con todo orgullo, y sobre todo con Mirta. Mirta no necesita presentación. Yo siempre digo, es la número 1 en la insuficiencia cardíaca en la Argentina por lejos. Es una excelente compañía de trabajo, es una amiga y es una muy buena speaker. Así que para mí es todo un placer compartir esta mesa del menos especialista en insuficiencia cardíaca que soy yo, pero con todo cariño por la presencia de todos ustedes. La primera charla la va a dar Mirta y nos va a enseñar cómo se trata hoy la insuficiencia cardíaca. Gracias, yo estaba buscando esto desesperadamente. Bueno, entonces para empezar solo me gustaría recordar que los pacientes que sufren insuficiencia cardíaca tienen un impacto muy negativo en su calidad de vida y además tienen alto riesgo de eventos de morbilidad y de mortalidad. Solamente para entender lo que es la carga de la insuficiencia cardíaca, estos son datos globales que vienen de estudios poblacionales de 5 continentes, y lo que nos muestran es que la prevalencia de la insuficiencia cardíaca continúa aumentando. Y esto es fundamentalmente a expensas de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Y como vemos, la mortalidad sigue siendo muy alta. El mundo real tiene una mortalidad al año del 15 al 30%, realmente inadmisible. Y cuando hablamos de la definición universal de insuficiencia cardíaca en relación a la fracción de eyección, después de muchos años de discutir que si la fracción de eyección en el rango medio o el hijo del medio, como en algún momento se dijo, recordemos que hace 2 años hubo un consenso donde participaron todas las sociedades de cardiología científicas y se decidió definir la insuficiencia cardíaca, por supuesto, por la presencia de signos, síntomas, más el aumento de los péptidos o la presencia de congestión pulmonar y sistémica, y que se decidió clasificarla según la fracción de eyección como reducida cuando es menos de 40, levemente reducida entre 41 y 49, preservada más del 50%, y aparece esta categoría ahora bien definida de insuficiencia cardíaca mejorada, con fracción de eyección mejorada, que es aquella que partiendo de una fracción de eyección deteriorada aumenta más de 10 puntos o más del 40%. Rápidamente, para recordar la historia del tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, menos del 40%, sabemos que desde finales de los 80 hasta ahora, múltiples trabajos randomizados positivos con IECA, beta bloqueantes, con espironolactona,
todos con reducción de mortalidad. Después aparecen trabajos con ARA2, eplerenona, ivabradina y todos los trabajos con dispositivos, ya con puntos finales secundarios y con puntos finales, combinados de morbimortalidad. Y en el año 2014, la publicación del estudio Paradigm, que en un número muy importante, más de 8.000 pacientes, nos mostró que sacubitril/valsartán es superior a enalapril con una reducción del 20% del punto final combinado de morbimortalidad y también con igual reducción de cada uno de sus componentes, es decir, la muerte de causa cardiovascular, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y una reducción del 18% de la muerte global. Y finalmente, nosotros vimos toda esta saga de los trabajos randomizados con inhibidores de CGLT2. Primero desde la población diabética, donde nos mostró una reducción significativa, consistente en todos los trabajos de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, lo que motivó que se desarrollen estos trabajos en los pacientes con insuficiencia cardíaca, primero con resultados positivos en fracción de eyección reducida y más recientemente en fracción de eyección preservada. Como sabemos, el uso de ISGLT2, dapagliflozina en DAPA-HF, empagliflozina en Emperor Reduce, mostró una reducción del 25-26%, también consistente, del punto final combinado y también de los componentes de este punto final, sobre todo para dapagliflozina, y empagliflozina mostró un beneficio en el punto renal. Todo esto hace que las guías nos recomienden y nos digan que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se basa en los 4 grupos farmacológicos: ARNI, beta bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide, inhibidores de CGLT2, y que después de tener el tratamiento completo, por supuesto utilizando diuréticos, si el paciente tiene congestión clínica, vamos a reevaluar la situación clínica, los síntomas y la fracción de eyección para decidir si este paciente ha pasado una situación de fracción de eyección mejorada o si persiste con fracción deteriorada y tenemos que evaluar la indicación de un dispositivo de cardiodefibrilador, fundamentalmente en la etiología isquémica, o de un resincronizador cuando tenemos QRS mayor de 150 e imagen de rama izquierda. Y en algunos pacientes que persistan sintomáticos tenemos más herramientas terapéuticas vinculadas al uso de ivabradina cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 70, y el uso de vericiguat en aquellos pacientes que tuvieron un episodio de descompensación reciente. Y ante la persistencia y progresión de la enfermedad, por supuesto, las opciones de la terapia avanzada, dispositivos de asistencia, trasplante o la terapia paliativa. Por supuesto, las drogas deben iniciarse en el tiempo más breve posible, y si bien no hay una única recomendación, probablemente la que con mayor consenso es iniciar con un ISGLT2 y un ARNI y posteriormente agregar antagonista del receptor mineralocorticoide beta bloqueante si el paciente viene virgen de tratamiento, pero en mi opinión yo creo que desde la clínica siempre hay variables que nos van a guiar a nosotros en cuál es la elección de las drogas. Y fundamentalmente estas variables son la frecuencia cardíaca del paciente, la tensión arterial, la función renal y la presencia o no de fibrilación auricular. Pasando ahora a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, además de decir que el 50% de la población tiene fracción de eyección preservada, recordemos que son pacientes con una alta prevalencia de comorbilidades. Y esto es un tema a tener en cuenta porque también va a ser a un enfoque personalizado del tratamiento del paciente. Y sabemos que por primera vez y después de múltiples fracasos
ARA2, beta-bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide, incluso con ARNI en el Paragon, de estudios negativos o neutros, los inhibidores de CGLT2 son el primer grupo de drogas que mostró una reducción de la morbimortalidad en este subgrupo de insuficiencia cardíaca, con una reducción del riesgo del 21%. Y los datos del Emperor Preserve también después son seguidos por los datos del DELIVER, mostrando el mismo o similar impacto en la reducción de la morbimortalidad. Y además, un dato importante es que estas drogas mejoraron la calidad de vida. Y ustedes saben que los pacientes con fracción de eyección preservada, sobre todo si son mujeres, tienen un deterioro en la calidad de vida mayor que lo de los pacientes con fracción de eyección reducida. Entonces, también este es un aspecto muy importante para los pacientes. Podemos decir entonces que tenemos un grupo de drogas donde el beneficio está relacionado con la fracción de eyección. Como vemos acá, los ARNI, los antagonistas del receptor mineralocorticoide y los ARA2, su beneficio, su reducción del riesgo se va perdiendo a medida que la fracción de eyección aumenta. Y en general con fracción de eyección por arriba de 50 o 55%, el beneficio es neutro. En cambio, los inhibidores de CGLT2 han demostrado una reducción del riesgo del evento de morbimortalidad independientemente del valor de la fracción de eyección, y el hazard ratio siempre está por debajo de 1. Por eso las guías nos dicen que para el tratamiento de los pacientes con fracción de eyección levemente reducida debemos dar diuréticos si está congestivo, un inhibidor de ISGLT2 y después, según características, por ejemplo, el sexo, o la fracción de eyección, si está más cerca de 40 que de 50, podemos utilizar alguna de estas otras drogas. Y en los pacientes con fracción de eyección preservada, los diuréticos si hay retención de líquido, y el único grupo de drogas con disminución de la morbimortalidad son los inhibidores de ISGLT2, y recordemos siempre que en el tratamiento tenemos que enfocar y controlar las comorbilidades que tiene el paciente. No es lo mismo una mujer joven, obesa, diabética, bien el fenotipo cardiometabólico, que por ejemplo un señor añoso con insuficiencia renal. Entonces, el abordar las comorbilidades es también un aspecto fundamental en el manejo de los pacientes con fracción de eyección preservada. Y para cerrar, recordar que cada vez que un paciente tiene un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, requiera o no de hospitalización, para nosotros es una ventana de oportunidad de oro para optimizar el tratamiento. Y esto tenemos suficientes datos para insistir que tiene alto nivel de recomendación. Ustedes saben que el estudio Strong mostró que el inicio y la titulación intensiva de la medicación recomendada por guías después de un evento de empeoramiento se asocia a una reducción de la morbimortalidad, o sea, de la hospitalización y muerte de todas las causas a 180 días. Y esto me parece que es un mensaje muy importante para nosotros. Todos los pacientes deben recibir toda la medicación en la máxima dosis tolerada, porque esto impacta fuertemente en el pronóstico. Entonces, como mensaje final, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva, tiene alta mortalidad, deterioro de la calidad de vida, y además debemos gestionarla de manera adecuada porque es una verdadera pandemia e impacta en el sistema de salud. La cuádruple terapia es estándar de cuidado en fracción de eyección reducida. Los ISGLT2 reducen la muerte cardiovascular y la hospitalización, deben indicarse independientemente de la función ventricular, y el inicio precoz y la titulación intensiva de las terapias indicadas por guía reducen la muerte y hospitalización en un periodo muy corto. Muchas gracias.